Sean bienvenidos todos a este podcast Minuto Crítico, donde cada segundo y cada minuto cuenta. El día de hoy vamos a estar entrevistando al doctor Gabriel Paredes, director del Hospital Mario Catarino Rivas. Doctor Gabriel, mucho gusto, bienvenido. Javier, muchas gracias por la invitación y poder venir a compartir aquí en tu programa para hablar un poco de lo que nos concierne. De todo un poco. De todo un poco. Una de las preguntas que alguien podría ver, doctor, usted se mira súper joven. ¿Ha recibido comentarios de cómo alguien tan joven llega a ser director de uno de los dos hospitales más importantes en Honduras? Bueno, buenos y malos, ¿verdad? O positivos y negativos. 33 años, ya cerca de los 34, sin embargo, casi a los 30 años inicié los primeros pasos en este tema de la administración y gestión de servicios de salud. Y he recibido comentarios como que tiene el entusiasmo, la energía, es joven, inteligente y le puede ir bien. Como también comentarios de que no tiene la experiencia suficiente, demasiado joven, no conoce, etc. Pero tratamos de basarnos en los hechos, en los resultados, para poder ir demostrando poco a poco que la juventud también merecemos oportunidades en espacios decisivos, ¿no? Claro, y creo que es algo que pasa. Siempre vemos en redes sociales que se dice la juventud son los próximos tomadores de decisiones, el relevo generacional, pero solo llega alguien joven a un cargo y es como, no está listo. Entonces estamos en esta dicotomía de que queremos motivar a los jóvenes, pero cuando llegan los criticamos. Sí, como cuando recién graduado buscas trabajo y dices 5 años de experiencia. Te acabas de graduar, ¿no? Igual. Sí, es similar. Y antes de dirigir el Catarino, ¿qué formación tuvo? ¿Trabajaba netamente clínica? ¿Siempre hubieron aspiraciones a la parte de gestión hospitalaria? ¿O cómo llegó a ese camino? Bueno, es una historia un poquito larga. Vamos a tratar de sintetizarla. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Hice mi internado rotatorio en Santa Rosa de Copán y mi servicio social en una clínica materno-infantil de atención de emergencias y 24/7 ahí en Trinidad Santa Bárbara, el pueblo donde yo soy. Bueno, después de haberme graduado me dediqué prácticamente a lo privado, a la clínica. Ahí estuve un par de años. Y en el 2021, a finales, a mediados del 2021, decidí por aspectos personales de inversión en un futuro proyecto propio, sacar una maestría de gestión de servicios de salud para poder administrar lo que iba a ser mi proyecto. En eso, a principios del 2022, se presentó la oportunidad de poder aspirar a ser jefe regional en Santa Bárbara de salud. Apliqué, tuvimos ahí una pequeña competencia con otra colega que ya había sido jefa regional y que tenía la experiencia. Claro. Y bueno, apliqué. De hecho, una de las historias es que cuando decidí querer aspirar a eso, lo platiqué con mis padres y mi mismo padre me dice, yo creo que no, porque estás muy joven y ahí se ocupa una persona con experiencia, mayor, y empezó a darme todo eso que usted más o menos mencionaba. Y bueno, solo volteé a ver a mi mamá y mi mamá es una mujer muy aguerrida, muy trabajadora, muy de empuje y me dije, dale hijo, yo te apoyo. Pues aspiré. Mi papá le tocó, por supuesto, apoyarme a pesar de que al inicio me había recomendado no hacerlo. Logramos quedar y yo ya estaba en la maestría que me sirvió muchísimo en el primer año sobre todo. Y bueno, no fue fácil, entré junto con un gobierno nuevo, se estaba aprendiendo mucho de la administración pública, conociendo, identificando las debilidades, qué cosas hacían falta, que hacían muchas cosas falta. Y siempre recuerdo las palabras de una compañera de trabajo, una licenciada, muy buena persona. Fue de mucho apoyo conmigo en el aprendizaje de cómo trabajar en la región de salud y ella me dijo, mire doctor, son demasiados problemas los que hay. Usted tiene que priorizar aquellos puntos críticos en los cuales se va a enfocar y los cuales usted siente que sí se van a poder resolver. Elegir sus guerras. Elegir qué batalla, correcto, luchar, ¿verdad? Porque evidentemente las necesidades del país es un frente
como dice Facundo Cabral en uno de sus audios, ese no se puede cubrir, pues demasiado amplio ese frente. Lo menciona en otras cosas, pero hablando de problemas, tuvimos que enfocarnos en algunas cosas fundamentales y ahí fuimos avanzando. ¿Siente que todo eso lo preparó, haber estado en la región un poco más de 2 años, lo preparó para dirigir el Catarino, o son niveles de gestión diferentes, roles diferentes? No, tienen elementos que se comparten. El sistema sanitario tiene muchos elementos que son generales, ¿verdad? Que están tanto en el primer nivel de atención como en el segundo y también en el nivel central, que competen a la gestión de servicios de salud o la gestión hospitalaria. El modelo de gestión de salud, el modelo de salud hondureño y el modelo de gestión hospitalaria hablan de todos estos elementos que le permiten a uno enfocarse, ¿verdad? Cómo organizarse a la hora de trabajar en cada espacio. Por supuesto que la experiencia de la región fue muy bonita, muy satisfactoria. No había descubierto esa parte en mi persona del gusto y la pasión hacia la salud pública hasta que aspiré a ese trabajo y empezamos a aprender, empezamos a crecer y empezamos a hacer cosas importantes en el departamento. Y bueno, despertó lo que yo creo que es algo que traemos en la familia. Soy hijo de médico, un médico dedicado a la gestión pública. También él tiene 2 hermanos que son salubristas. Uno llegó a ser ministro, viceministro, escaló todo el sistema sanitario hace muchos años y es una persona muy conocida, del cual yo he aprendido bastante. Es todo un ejemplo a seguir, mi tío Juan de Dios Paredes. Y también tengo una tía que se llama Maite, que se ha dedicado también a la salud pública y tiene muchos años de trayectoria en el sector público con programas de atención sanitaria a nivel nacional y se han vuelto consultores con organizaciones internacionales. Y toda esa pasión familiar por el tema de la salud pública, pues también de cierta forma despertó en mí. En el 2022 una vez empecé en la región sanitaria y logré conocer a profundidad y ya en la práctica estos aspectos que se habían tocado en la maestría y que había escuchado con mi padre, con mis tíos, pero que ya en el campo ya se sentía diferente. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, muy constructiva, que me logró dar esa capacidad de poder entender y comprender todo el espectro de lo que significa la gestión pública en salud y sobre todo la salud pública, cómo funciona epidemiológicamente, cómo se comporta, el tema de las cadenas de abastecimiento, el tema de la administración en los recursos financieros asignados al sector salud, el tema de cadenas de frío para vacunas, el tema de vacunas. Es tan complejo, tan masivo. Es muy amplio porque el primer nivel de atención no solo es el médico y la enfermera atendiendo a un paciente que llega a un determinado centro de salud, ya tiene una cadena de trabajo bastante compleja, indicadores que hay que cumplir, elementos y variables que se observan y se vigilan de cerca, como la morbilidad, la mortalidad, las coberturas de vacunas, los casos de algunas enfermedades de estricta vigilancia, todo eso. ¿Siente que en Honduras, por qué la gente no va a los centros de salud? Por ejemplo, yo lo miraba mucho en Tegucigalpa. Yo me formé en el Hospital Escuela Universitario y muchas cosas que podían ser de centro de salud o que podían ir a otra de las clínicas un poco más grande, iban directo al Hospital Escuela. Entonces, eso aportaba un poco a la saturación del servicio de emergencia. No sé si es porque no funciona el modelo que tenemos actualmente o si es que la gente piensa que no va a haber insumos o algo en los centros de salud y por eso se va de un solo al hospital grande. Bueno, eso responde a varios elementos. El primer elemento es que el sistema sanitario es de libre demanda y abierto. O sea, usted puede ir al establecimiento que usted le concierna o que usted estime conveniente. Entonces, si yo decido ir al hospital, yo puedo ir al hospital y en teoría me tienen que atender. Si en el hospital consideran de que eso es de un nivel básico, lo van a atender y lo van a remitir y le van a decir, no, tiene que ir a un centro de salud. ¿Cuál es el problema con que sea abierto?
el problema es que queda a discreción de las personas. Entonces, muchas personas no tienen la educación en términos de salud suficiente como para poder identificar si esto es de un nivel primario, un centro de salud, claro, o si esto es de un nivel hospitalario. Y por eso es el famoso meme que siempre ponen y dice: y es que me tengo que llegar muriendo para que me atiendan en la emergencia, porque hay un desconocimiento del sistema de triaje en las emergencias. Correcto, eso lo conocemos los profesionales de la salud, cuáles son los tiempos mínimos y máximos de atención de acuerdo a la clasificación del paciente, pero es un tema de idiosincrasia también, porque cada quien, el dolor que siente, su enfermedad es lo más grave y es la prioridad, ¿verdad? Es rara la persona que llega enferma y que dice, no, páselo a él primero, yo me aguanto. O sea, todo el mundo quiere que se le resuelva de manera inmediata. Y eso lo vemos en los hospitales, que muchas veces hay pacientes que están esperando de repente por un dolor abdominal debido a una gastritis o una colelitiasis. Y llega el herido y se les nota en el rostro la molestia de que se va a retrasar su atención porque llegó un herido o llegó una embarazada en trabajo de parto. Son cosas con las que se trabaja y que se tiene que soportar todos los días en los centros hospitalarios y también en las clínicas, porque algo que ha tenido este gobierno es un avance en el tema de aperturar establecimientos de atención de 24/7 y materno-infantil en los establecimientos de salud del primer nivel, que se han ido abriendo mucho, y eso significa un avance importante porque ya la gente va a tener accesibilidad a llegar más tempranamente a un establecimiento para que lo aborden de manera oportuna y evitar que esa patología o esa alteración que presenta progrese y ahí sí tenga que ir a un hospital. Entonces, es tema del fortalecimiento de la red de atención sanitaria, tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. ¿Piensa usted que, como yo me formé en el hospital escuela, realmente desconozco la estructura interna del funcionamiento del Catarino, pero piensa usted que la emergencia actualmente tiene la capacidad para genuinamente recibir a todas las emergencias que llegan, porque no solo llegan de San Pedro Sula? Yo cuando estaba en La Ceiba llegaba un paciente herido de cráneo, un trauma craneal y tiene un sangrado. Nosotros no teníamos neurocirujano, teníamos que enviarlos a San Pedro Sula por instrucción institucional. Claro. Entonces me imagino que se satura. Sí. Pero no sé cómo funciona realmente para categorizar y para poder atender a todas esas emergencias que llegan al Catarino. Bueno, los hospitales tienen una cartera de servicio, ¿verdad? Tú hablabas de neurocirugía, o sea, nosotros tenemos que recibir los pacientes de neurocirugía que vienen de los hospitales donde no tienen neurocirujano, ¿verdad? Claro está, eso hay que recibirlo, es parte de nuestra cartera de servicio y parte de lo que no tienen otros hospitales. Pero hay cosas que aún así nosotros recibimos, que son de otros hospitales, que de repente falta fortalecer, por ejemplo, con más especialistas para lograr tener una cobertura de turnos mayor, anestesio, cirugía, ortopedia, mucho ortopedia, el mismo neurocirugía, cómo ir avanzando en estos hospitales. Incluso la Secretaría ha puesto en marcha el plan de formación del recurso humano de esos hospitales con becas en el extranjero para poder retornarlos a sus labores, ¿verdad? En sus hospitales, estamos hablando de los regionales. Con ese nuevo entrenamiento. Con ese nuevo entrenamiento, ya siendo especialistas, para poder cubrir ese vacío. El problema es que en salud hay cosas que uno puede resolver al corto plazo, otras en el mediano, pero hay otras que definitivamente es a largo plazo a través de una planificación estratégica bien fundamentada y financiada, ¿verdad? Porque no todo requiere plata. Definitivamente hay temporadas en el hospital Mario Catarino Rivas donde no nos damos abasto, ¿verdad? Y de hecho no todo viene de los hospitales públicos. Casi el 46% de lo que nosotros recibimos, de hecho, viene de clínicas y centros asistenciales privados del Valle de Sula. Recordemos que aquí confluyen varias ciudades, ¿no? Y le comento algo. Me pasó similar en La Ceiba. Refiero a un paciente a nivel privado porque necesitaba cuidados intensivos específicos por una patología. Y ellos me habían dicho que sí podían intentar costearlo, porque les expliqué que en el hospital público no hay cuidados intensivos.
Al ver la cuenta, ellos dicen no podemos y los mandan al hospital público. Y muchas veces en mi internado miramos muchos pacientes que habían estado tal vez un día o en la emergencia de un hospital privado, pero al no poder seguir pagando esos servicios, llegaban al hospital público, que me imagino que es lo que pasa también ahí. Todos los días. La salud es algo, es el elemento más caro en el entorno social, es lo que más cuesta, económicamente hablando, ¿verdad? Y en temas de secuelas y complicaciones, y socialmente hablando, lo que implica estar enfermo o tener un familiar enfermo, la capacidad de producción de la familia disminuye porque tienes que darle tiempo, o tú estás enfermo o tienes que darle tiempo al familiar, y eso disminuye un montón de elementos. Entonces, enfermarse no solo es el hecho de pagar una cuenta en una clínica privada, sino también qué no estás produciendo, ¿no? En el hospital llega gente de todo tipo, ¿verdad? O sea, llega gente de escasos recursos y llega gente que vive una vida solvente. Entonces, no es esa percepción de que al hospital público solo van las personas que tienen menos recursos. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, ¿quién de nosotros no ha tenido un familiar que ha ido a un hospital público por alguna emergencia? Sí. O porque el lugar donde estoy no hay un centro asistencial privado de atención 24/7, me toca ir a lo público. O sea, lo público es de todos. O sea, lo público trasciende un periodo de gobierno, lo público trasciende un partido político, lo público trasciende una idiosincrasia, una creencia religiosa, lo que sea. Lo público es lo público, ahí va a estar, es una inversión que es para el pueblo hondureño, hay que cuidarla, hay que promoverla. Hay que exigir a las autoridades la inversión en el sector público para que poco a poco se vaya mejorando el tema de la respuesta. Nosotros hemos tenido gente que ha tenido una semana en unidad de cuidados intensivos en el Valle, en Semesa, en Bendaña, y cuando topan, llaman y preguntan, ¿hay un espacio? Y nosotros hemos tenido muchas mejoras en el tema de cuidados intensivos. Ahorita mismo no tenemos. Estamos a punto de reinaugurar la sala de cuidados intensivos. Sí, me parece que vi un TikTok del Catarino. Ahí por ahí tiramos uno. Ya va a quedar muy moderno, muy bonito. Y no solo eso, sino que nosotros antes solo funcionábamos con un intensivista, ¿verdad? Muy bueno el doctor, pero pucha, uno. Sí. Para tanto trabajo, el doctor, mi respeto para el doctor, esa capacidad de aguante, esa entrega, ese amor a la institución, lo veo en pocas personas y él es uno. Voy a reservarme el nombre, pero muchos lo han de conocer, por supuesto. Y el año pasado logramos hacer que llegaran más intensivistas y ya tenemos un equipo bastante sólido, esperamos crecer para el otro año, pero ya va a haber una capacidad de respuesta. Sin embargo, no va a ser suficiente. Claro. No va a ser suficiente. Y, por ejemplo, yo vivo, trabajo, laboro en Colón, un hospital pequeño, hospital ONG. Llegan muchos pacientes que tal vez ya los vieron en San Pedro Sula, ya los vieron en Tegucigalpa. Y usted sabe que la gente siempre busca una tercera opinión, una cuarta opinión de todo. Pero muchas veces me dicen, es que ya me vieron en el Catarino, pero me dijeron que porque yo era de La Ceiba no me podían atender. O tenía que irme de regreso a La Ceiba. Y llego a La Ceiba y me dicen que no tienen especialista de turno ese día, entonces yo no sé qué hacer. Bueno. ¿Cómo se puede abordar ese problema? ¿Qué hacer, verdad? Hay muchas falencias en el sistema todavía. O sea, se ha mejorado en múltiples aspectos, pero como decía Facundo, el frente es tan amplio que es difícil cubrirlo todo, ¿va? Hay una visión que tenemos que tener como hondureños y es tener un sistema único de salud donde podamos todos acceder de manera universal y libre. O sea, donde vayamos que se nos atienda. Pero para eso se ocupa plata, ¿no? Sí. Para eso se ocupa plata, para empleados, para infraestructura, para equipamiento y constante, porque el equipamiento usted compra hoy y hay equipo que en 2 años ya está desfasado, ya no sirve, hay que cambiarlo o se arruina por el alto uso. En el tema de dónde voy aquí, no me atienden, probablemente se atendió, se corrigió el problema del momento, pero le pidió estabilizar, que es lo que dice en la guía. Y luego se refiere a donde le implica menor costo de movilización. Y con esto es un punto muy, muy importante. El costo de movilización de la gente corresponde a un 25% o un 30% de su coste total de la atención médica. O sea, yo me enfermo
Y todo lo que gasté en la vez que me enfermé, un 25% corresponde a mis costos de movilizarme. O sea, movilizarse es caro. Y entre más largo voy para que me atiendan, mi costo es mayor. Es como alguien que viene desde Trujillo y tiene que ir hasta San Pedro Sula porque solo ahí está la especialidad que ocupa. Correcto. Y si viene con familiar, el familiar tiene que ver qué come, ¿no? Si se va a hospedar en algún lado o va a dormir en uno de los pasillos del hospital. Todo eso requiere un costo, ¿no? Entonces, se atiende, se refiere, pero muchas veces a donde se refiere o no hay o están muy llenos, ¿no? Y es cuando estábamos estudiando y tú le mandabas estabas en una clínica de emergencia y le mandabas a tus compañeros en el hospital, ya el del hospital se enojaba porque le mandaba un paciente. Pero el del hospital no conocía con qué condiciones estabas en la clínica 24/7, pero tú tampoco conoces las condiciones con las que estás en el hospital. Y bueno. Y es que yo lo vi mucho en el internado. Pacientes que ocupaban estar intubados, que ocupaban unidad de cuidados intensivos. El Hospital Atlántida no tenía esa capacidad. O pacientes con trauma craneal que se fueron a dar en un accidente de moto. No hay tomógrafo. No hay tomografías, no hay neurocirujanos, no hay este especialista, no hay este procedimiento. Y nos tocaba mandarlo a San Pedro Sula. Y yo siempre miraba a mis amigos de San Pedro Sula quejarse en redes sociales. Estos de Ceiba todos nos refieren. Y es que no trabajan en Ceiba, ¿o qué? Y yo no intentaba explicar de que se trabajaba con lo que se tenía, pero lo que no se podía resolver en este hospital se tenía que enviar al que tuviera, entre comillas, que tuviera los recursos, pero estaba saturado. Correcto. Bueno, hablábamos de cartera de servicio hace unos minutos atrás. Y es que muchas veces entramos al sistema sin conocerlo. Nos contratan y nos dicen, vaya a trabajar. Y le toca en tal consultorio. O le toca en tal parte. Y ya solo vas, atiendes tus pacientes. Y eso es todo lo que sabes. Pero no conoces el sistema, nadie te explicó cuál era la cartera de servicios que tenías. Nadie te explicó cuáles eran los hospitales que te iban a referir. Qué tenían ellos, qué no tenían o qué no tienen. Todo eso que considero que debe de ser como parte de un proceso de inducción que debemos de empezarle a dar tanto al recurso en formación, o sea, al estudiante que entra a nuestros hospitales, como el recurso que se contrata nuevo, ya sea enfermera, ya sean auxiliares de enfermeras, enfermeras profesionales, ya sean especialistas, ya sean médicos generales, para comprender y estar conscientes a lo que nos vamos a enfrentar. Claro. Y un par de preguntas en relación a comentarios que siempre se miran en redes. Y he visto que el Catarino han invertido bastante ahorita en videos y promocionar servicios y cosas nuevas. Creo que eso está súper bueno porque muchas veces la gente no sabe todo lo que pasa tras bambalina en los hospitales. Y una de las preguntas siempre es, ¿hay o no hay insumos? ¿Hay o no hay recursos? ¿Cómo se gestiona eso desde el puesto de director de un hospital? Bueno, todo parte de la planificación, ¿verdad? La planificación se hace un año antes. El año pasado para nosotros fue bastante duro porque, como lo hablábamos al principio, yo era jefe regional en Santa Bárbara. Tenía ya 2 años y un par de meses de estar en el puesto. Y en eso la ministra pues me propuso a asumir el cargo de director en el Hospital Mario Catarino Rivas, algo que no estaba en mis planes, ni siquiera me miraba en un hospital en ese momento. Estaba pensando en otras cosas, terminar mis 4 años como jefe regional. De hecho, ya estaba disfrutando el avance de algunos proyectos de infraestructura, algunos proyectos bonitos que habíamos gestionado. Realmente ya estaba disfrutando mucho mi trabajo, pero bueno, la vida nos puso en estas circunstancias. La ministra nos pidió asumiéramos esa responsabilidad y venimos el 15 de abril del 2024 a trabajar con una planificación que ya se había hecho en el 2023 por las autoridades y los equipos de trabajo anteriores, ¿verdad? Que habían tenido sus aciertos y también sus desaciertos como cualquier administración. Bueno, aprovechamos las fortalezas de esa gestión que se había hecho y empezamos a trabajar en algunos puntos que no se habían cubierto. Entonces empezamos a trabajar el tema de cómo se modifica el presupuesto. Es clave, el presupuesto es clave. ¿Cuánto tienes y para qué lo tienes? ¿Y diría que el Catarino recibe suficiente presupuesto? No.
le hace falta mucho. Pero bueno, pasamos de 1.200 millones en el 2021 a tener 1.700 millones. O sea, crecimos un incremento grande. 500 millones de lempiras en los que se ha invertido bastante en muchas áreas, pero sigue siendo insuficiente para todo lo que necesita el hospital. ¿Siente que ¿en qué diría que falta más inversión? ¿Recurso humano? ¿Máquinas? ¿Medicamentos? ¿Reactivos? ¿Qué diría realmente que a nivel general en el sistema de salud público, en qué falta invertir más? Bueno, yo diría que renovar, que se ha estado haciendo, la línea de medicamentos que tenemos. Hay medicamentos que hay que cambiarlos. Ya no deberíamos de estarlos usando tanto en los hospitales. Se ha estado haciendo por parte de la Secretaría una revisión profunda de las terapias. Hemos incluido terapias nuevas para enfermedades que no habían, como esclerosis múltiple, nuevas terapias para el cáncer. De hecho, ayer teníamos con la doctora Solórzano, reumatóloga del hospital, una reunión donde estábamos valorando nuevas terapias también y cómo hacer el paso a paso para adquirirlo. Yo creo que no es tanto en cantidad, sino que en calidad, porque en salud hay medicamentos que son de alta calidad y que ocupas menos cantidad y que compras grandes cantidades de otros, pero su calidad y su efecto ya no está tan actualizado. De repente tiene resultados aceptables, pero hay otros con mejores resultados. Por ejemplo, la famosa Enantium, ¿verdad? La esquetoprofeno. Nosotros seguimos utilizando ibuprofeno. Deberíamos de cambiarla por desqueto, ¿no? Sí. Bueno, cuestiones tener así. Desqueto, tener ketorolaco. Cuestiones así, un poquito de modernización de ese listado de medicamentos. Sé que se va a hacer en algún momento algún día tener dapagliflozina a nivel público. No está tan lejos. De hecho, las casas farmacéuticas han hecho acercamientos con la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud valore todas estas moléculas que tienen costo-beneficio bastante interesante. Y sé que la Secretaría, de hecho, con DAPA, igual lo han estado valorando, así como con otras terapias. Yo siento que en el tema de medicamentos, tanto no es la cantidad, sino que cómo revisamos la forma, ¿verdad? El tema del abastecimiento, cómo hacemos más expeditos los procesos administrativos, cómo mejoramos la burocracia para abastecernos. Hay un proyecto, que es un proyecto que la doctora Mari Vallecillo le ha presentado a la científica, esta hondureña que está en Estados Unidos, que le ha presentado a la presidenta y que la presidenta está empujando, que es el Laboratorio Nacional de Moléculas. Óigame, esto nos va a dar soberanía, porque vamos a poder tener la capacidad de producir como Estado lo que consumimos, ¿no?, en el sistema sanitario. Incluso va a ser competitivo, no solo ellos, sino que la empresa va a empezar a competir con los demás proveedores. Pero por lo menos, de cierta manera, va a haber una garantía de que le va a resguardar esas cantidades a los hospitales públicos, a los centros de salud, porque nosotros en el sector público, cuando la Secretaría tira esos procesos, compite con el sector privado. Claro. Porque estos proveedores son los mismos proveedores de todas las clínicas, de todas las farmacias, o sea, es competitivo, ¿no? Y si el proceso se atrasa porque los diputados del Congreso se retrasaron en aprobar el presupuesto y se nos van 4 meses del año, pues ellos no dejaron de vender, ellos tenían que vender. Sí. Entonces después empiezan las famosas justificaciones. Es que tenemos que traerlo de afuera, por ejemplo en el equipamiento, que es uno de los elementos que también necesitamos seguir invirtiendo, a pesar de que hemos hecho una inversión histórica como nunca en muchos hospitales. El Catarino es uno de los que ha sido beneficiado, pero tenemos que seguirlo haciendo, porque mientras usted va poniendo un equipo nuevo, ya hay uno que puso el año pasado que probablemente solo le quede un año más de vida. Entonces tiene que planificar que el siguiente año usted ya tiene que tener el dinero para comprarlo. Entonces no son cosas nuevas, son renovaciones, más cosas nuevas que tienen que ir metiendo. Entonces equipamiento, medicamentos, recurso humano. Yo tengo la teoría de que sí ocupamos más, pero no en las grandes ciudades. ¿Considera ahorita que en el Catarino tiene un buen número de especialistas, subespecialistas, residentes internos? Y ya vamos a tocar el tema de los practicantes, como le llama la gente, pero ¿piensa que tiene suficiente abastecimiento de personal ahorita? Sí, hemos mejorado increíblemente. Hemos abierto servicios como neurología intervencionista, cardiología intervencionista, que hemos ido con el doctor Javier Lagos y el doctor
Alvarenga hemos ido avanzando en esas cosas y son cosas que salvan vidas, ¿no? Y de repente esa gente que no tenía acceso, no tenía capacidad, encontró la luz ahí con estos doctores que son muy buenos. Porque antes un derrame cerebral isquémico... La esperanza era Teletón. Sí, para su rehabilitación después y no morir en la casa, ¿no? Sí, sí. Pero ahora tienen una esperanza con el Catarino. Claro, claro. La verdad es que sí. No sé si logremos llegar a todo el mundo, pero hemos llegado a muchas personas y están los testimonios. Yo me lleno de satisfacción en saber de que hay gente que tiene una segunda oportunidad en estos eventos y que sus familiares pues pueden tomar medidas a tiempo para poder evitar de que vuelva a pasar, por ejemplo. Yo he tenido buenas experiencias con pacientes que he visto. Me contaba una paciente que ya tuvo Guillain-Barré en algún punto en los últimos 6 años. No voy a dar muchos detalles para no revelar. Pero ella tuvo Guillain-Barré, la remiten al Catarino. Al siguiente día le están iniciando su terapia. De inmunoglobulina. Sí, le inician su inmunoglobulina, que es un tratamiento carísimo. Y hablando con ella años después me dice, yo estoy muy agradecida con el Catarino porque me trataron. Y mucha gente tiene miedo o tal vez todavía tiene una mala percepción de los hospitales públicos a tal punto que al Catarino yo he escuchado que le han dicho Matarino. ¿Qué piensa de eso? Sí, es una voz que resuena todavía, menos que antes, pero todavía. Bueno, yo soy del pensar de que los hospitales, como le decía, públicos, son nuestros, ¿no? O sea, son de todos. O sea, no corresponden a nadie en específico, ni a un director que esté en un momento preciso. El hospital es de todos, ¿verdad? Claro. Y si algo hemos explotado del hospital, primero es el amor del recurso humano en su mayoría que le tiene a la institución. Hay mucha gente que está agradecida con el hospital por haberse formado, por haber tenido una oportunidad laboral, por devengar un salario y llevar el pan de cada día a su familia. De ahí hay muchas enfermeras, muchos técnicos que han formado a sus hijos, ahora son médicos o son especialistas, producto de ese espacio que el Hospital Mario Catarino Rivas dio, ¿verdad? Y ha dado por más de 35 años. Bueno, el hospital se construyó para una población específica y iba a ser un hospital de especialidades. No iba a ser un hospital de trauma, ni iba a ser un hospital de estos volúmenes, ¿no? Sí. Que el 60% de nuestro esfuerzo se va precisamente en atender pacientes politraumatizados. ¿Por qué le decían o le dicen en algunas ocasiones el Matarino? Bueno, en todos los hospitales se salvan vidas y muere gente, ¿no? Sí. Sí, en todos, o sea, públicos y privados. Muchas veces no somos conscientes a profundidad de la gravedad de lo que lleva mi familiar, sí. ¿No? No quiere decir de que no se cometan errores. Puede ser de que sí se cometan errores y habría que corregirlos. Pero en muchas ocasiones el paciente logra llegar al hospital premortem, ¿no? O sea, justo llega, en las últimas. Se intenta hacer algo, pero lastimosamente fallece. Y no falleció de donde lo refirieron, público o privado. Sí. Fallece en nuestras puertas. Fallece adentro. Entonces, no, ahí solo a morirse va uno. O el famoso en el hospital me lo mataron. O en el hospital me lo mataron. Le pusieron un suero y después de eso se murió. Le pusieron un medicamento y después de eso se murió. De repente no fue el medicamento, sino que ya estaba una falla cardíaca inminente o yo qué sé. Y se trata, yo siempre he sido constante en decir esto, se trata de salvar vidas, no de hacer daño. Nadie se forma en salud en ningún nivel para fregar a otro, ¿no? Nadie. Todo el mundo que nos formamos, desde el especialista hasta el guardia de seguridad, está ahí para hacer algo. Aunque vidas. Muchas veces manejar el recurso humano es una de las partes más difíciles de un hospital. O de cualquier lado, porque cada cabeza es un mundo, el comportamiento, tienen problemas afuera, problemas financieros, y los traen a los trabajos. Es muy difícil abordar todo eso, y son pacientes, seres humanos, con empleados, seres humanos, sí. Interactuando. Entonces, muchas veces la cosa se calienta y empiezan los problemas, y es muy difícil estar como encima de cada uno. Yo trato en muchas ocasiones de llegar al hospital así, como dicen en los pueblos, de presto.
Y llegamos y logro constatar cómo se está atendiendo. He logrado constatar tratos pesados. He tratado de corregirlos ahí in situ. O sea, realmente sí se mira lo que la gente dice. Pucha, en el hospital me trataron feo, me hablan feo, no me voltean a ver. Sí, hay trato pesado. No, es una realidad del hospital eso. Que es algo que hay que irlo trabajando y que lo hemos ido abordando poco a poco. Ha mejorado, en muchas áreas ha mejorado. ¿Cómo ha mejorado? Bueno, ha ingresado recurso humano fresco. Hemos movido recurso humano que tiene algún cierto grado de desgaste, un burnout ahí que ya hace que su tolerancia hacia las personas sea menos. Y hemos ido haciendo algunos cambios internos para poder mejorar estos aspectos. No es fácil. Debido a que si usted tiene una pulpería en un pueblo, en el momento que llegan 2 o 3 clientes, usted los atiende tranquilos, platica con ellos, les pregunta qué tal y deja menos. Pero si se le abarrota, usted no va a estar de platicón con todo. Ni va a estar con sonrisa. Va a estar un poquito estresado, y si el cliente quiere que lo atiende rápido y le pone mala cara, entonces el ambiente se puede volver hostil y probablemente el de la pulpería trate mal a uno de sus clientes. O el cliente trate mal al señor que vende en la pulpería. Entonces, los hospitales son un mundo. Y hay un entorno social ahí que muchas veces favorece al maltrato o al mal relacionamiento humano, recurso humano, paciente, que no debería suceder. Pero bueno, parte del tema normal dentro de personas, ¿no? Y es lo que la gente dice, pucha, el mismo médico a nivel público me trató súper feo, pero a nivel privado me está tratando bonito. No pasa todo el tiempo, pero es lo típico que se lee en redes sociales. Claro. No lo voy a justificar, pero si usted va un día donde no hay mucha gente en el hospital, lo van a tratar bonito. Su espera va a ser más amena, menos cansada, menos tediosa, porque va a estar sentado en una silla, no va a estar abarrotado de gente, no le van a estar pasando encima. Probablemente lo vean más rápido si no están con el celular los compañeros, que son cosas que hay que tratar de abordar, ¿verdad? Porque también dicen eso, no me están poniendo atención porque están viendo TikTok. No siempre, ¿va? Pero sí hemos visto algunos casos y corregimos. No crea que no corregimos, vamos, hablamos con el médico. Tampoco lo vamos a despedir por usar el teléfono 5 minutos, ¿no? Bueno, pero si está lleno, la espera no va a ser agradable. O sea, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, todo parte... La calidad de atención, todo parte del volumen que usted atiende también. Entonces, ¿cómo mejorar eso? Mejorando la red hospitalaria. En un programa famoso de aquí San Pedro se hizo la crítica que ¿por qué están construyendo más hospitales si no tienen la capacidad de abastecer los que tienen? Bueno, 2 cosas. Primero, el que se tiene planificado atender una población específica. Si se pasa de esa población, van a haber problemas. Se pasa esa población porque allá donde se está construyendo el hospital se necesita mayor capacidad de atención. No es de puro gusto que se quiera hacer otro hospital. O sea, si se va a hacer aquel, se va a equipar aquel y va a disminuir las cargas de acá. Sobre todo de trauma, los politraumas. Sobre todo de trauma, que ya vamos a hablar de eso, que nos hace soñar en grande el hospital de trauma, no solo porque va a haber un espacio específico para atender trauma, sino también porque nos va a permitir a nosotros dedicar ese esfuerzo financiero, logístico y de recurso humano a otras cosas, claro, ¿verdad? Más de especialidades y subespecialidades que no son de trauma, y vamos a poder resolver bastante. Pero si la gente sigue irresponsable, manejando como loco y estartalándose, pues vamos a seguir teniendo problemas. O sea, el problema no solo es dentro de los hospitales, el problema también es lo que sucede afuera, que todavía como sociedad no hemos logrado abordar adecuadamente. Y que hay que mejorar educación vial, que haya más... que se le ponga más fuerza desde el punto de vista de la ley, infracciones, gente que no anda cascos... Porque eso es el pan diario. Pero a todos nos enoja que nos paren los policías y nos pidan la revisión y la licencia. O no queremos que nos multen si vamos a exceso de velocidad. Sí, cuando hay un rótulo que dice no más de 80, o sea, nos molestamos porque es parte de nuestra idiosincrasia no querer cumplir las reglas ni la ley. Y cuando nos accidentamos, que tenemos que ir a los hospitales, ahí es el verdadero problema. Es culpa de Xiomara porque los hospitales no tienen suficiente material de osteosíntesis para todos los accidentes que pudieron haber sido prevenibles. Claro que no es culpa de la presidenta. O sea, es culpa del sistema en donde todos somos responsables de una u otra manera, o de algo o de otro. Entonces, ¿qué pasa con el tema de
de mejorar estos aspectos? Bueno, un hito histórico del hospital es lo siguiente. Nosotros por primera vez en la historia en el Hospital Mario Catarino Rivas vamos a tener 40 millones de lempiras solo dedicado a material de osteosíntesis. Para que la gente sepa, material de osteosíntesis es placas, clavos, cosas que ocupan. Tornillos para arreglar sus fracturas. Correcto. Gracias ahí por aclarar para que se entienda mejor, porque es muy importante. Salía una denuncia hace poco donde decían, es que en el hospital cobran 20,000, creo que decían 20,000 lempiras por cirugía. Sí, que siempre dicen, ¿de qué me sirve ir si me van a hacer la cirugía gratis si yo ocupo comprar mi material por fuera? Claro. Bueno, eso lo vamos a resolver, que yo espero que esos 40 millones ajusten, ¿no? Que se hizo en base a lo que se proyectó de los últimos 3 años de cantidad de pacientes de ortopedia que entraron. O sea, esos 40 millones están bien pensados. Pero si se elevan los accidentes y empiezan a haber mayor número de accidentes en moto, no va a haber material. No va a ajustar el material y siempre va a haber alguien que le toque comprarlo. Ni quirófanos, ni quirófanos. Tenemos 11 quirófanos funcionando en la mañana. De esos 11 creo que funcionan como 8 en la tarde. Nosotros pasamos de producir en el 2023 10,400 y algo cirugías, y el año pasado produjimos casi las 15,000. O sea, tuvimos un crecimiento del 50% de las cirugías, pero óyeme este dato. El problema es que la mora quirúrgica aumentó casi un 8% del 2023 al 2024. Y solo para la gente, la mora quirúrgica en un hospital es todos los pacientes a la espera de que puedan recibir una cirugía, pero hablamos... Electiva, ¿no? Electivas. Pacientes no complicados. Sí, que no son una emergencia que se tengan que atender rápido, sino que puedan esperar un poquito. Por ejemplo, una hernia inguinal no complicada puede esperar un tiempito para que lo operen. Pero esa es la molestia de la gente muchas veces. Me dan citas en 6 meses. Y luego me vuelven a ver y me dan cita en otros 6 meses para operarme. ¿Por qué pasa eso? Bueno, te dije el número, ¿no? Pasamos un 50% de crecimiento, pasamos de 10,400 a casi 15,000 cirugías, pero creció la mora en un 8% del 2023 al 2024. O sea, estamos operando más, pero sigue habiendo gente en lista de espera, porque esas cosas son electivas. Sí. ¿Qué significa? Que la gran mayoría de eso que crecimos, o sea, esas 5,000 cirugías más, probablemente fueron casi todas emergencias. Todas emergencias. ¿Cuántas de esas fueron traumas? ¿Cuántas de esas fueron prevenibles por no andar en exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol manejando una moto o un vehículo? Entonces la gente se molesta y dice, me están retrasando, pero, o sea, no es que el médico la retrase, sino que las circunstancias de emergencia están haciendo que se cancelen cirugías, que se posterguen aquellas que pueden postergarse, porque pueden esperar, aunque tenga un dolorcito, pero el que viene fracturado, con el hueso expuesto, una arteria dañada, tiene que hacerse operado de inmediato para salvar esa vida, porque priorizamos el que tiene riesgo de vida y tratar de salvarlo. O le doy un ejemplo. Tal vez cuando yo estaba en el internado íbamos a entrar a una fractura de fémur y tal vez los otros quirófanos estaban ocupados, pero ese estaba destinado para reparar esa fractura de la pierna. Y en eso, cesárea de emergencia. Cesárea mata todo. Una mamá que ocupa una cesárea de emergencia, cualquier procedimiento prácticamente lo detiene. Sí, eso es un tema de ley en el país. Todo lo que es materno-infantil es prioridad. O sea, si tú llegas de 30 años accidentado y llega un niño también de 8 años accidentado, el que va a entrar primero al quirófano es el niño, ¿no? Eso tenemos que entenderlo. Pero eso es así, eso son reglas porque tú tienes que escoger. Lastimosamente el médico en muchas ocasiones le toca escoger quién tiene mayor probabilidad de sobrevivir y abordar a ese. Porque si aborda el primero que le llegó y de repente ese no tenía, si fuera por orden de llegada y ese no tenía probabilidades, se metió a quirófano y al final se murió porque no tenía probabilidades y se le murió el otro por estar esperando también. Entonces, hay un montón de elementos que hay que considerarlos. En el tema de la mora, en este año, la presidenta dio la orden a la Secretaría de Salud. O reducen la mora o reducen la mora. Entonces empezamos a trabajar en la mora. Y estamos haciendo el esfuerzo de que las emergencias no nos detengan. Entonces empezamos a invertir mayor recurso humano. Tenemos el hospital móvil, lo estamos utilizando de área de recuperación, porque es un embudo. De repente no opero porque no hay cupo en recuperación, que ese es otro de los elementos.
Entonces de repente era una hernia, o era una colelitiasis, una LAPE que iban a hacer por ahí, y no se recupera, y tal vez la recuperación era sencilla porque no hay espacio, no hay cupo. Entonces generamos este programa y estamos operando más. Sin embargo, también eso tiene algunos efectos, ¿no? Hay emergencias que no son tan emergencias, que le has tocado esperar, y bueno, es una dinámica bastante complicada, pero vamos tratando de abordarlo. Sí. Ese es uno de los temas más complicados en el hospital, pero es el área más delicada. El tema quirúrgica en un hospital es muy delicada porque usualmente pone más en riesgo la vida de manera más inmediata que las otras enfermedades clínicas, que de repente el paciente puede tolerar esperar un poco más de tiempo hospitalizado. Sí, porque es lo que miramos con pacientes quebrados. Dice, llevo 5 días esperando una cirugía, llevo una semana. Yo he escuchado hasta un mes esperando. Muchas veces, sí, pasa, claro que pasa. Muchas veces de esas esperas son porque no está el material, porque los familiares están tratando de recoger el dinero, porque llegó solo, porque no ha llegado el familiar. Y aclarando que no es el hospital el que está cobrando por ese material. No, es lo que no lo tienen. Es que eso es lo que quería explicar. Bueno, ya tú lo has dicho, no lo hemos tenido históricamente y lo vamos a empezar a tener ya. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a tratar de cubrir el 100%, independientemente de su procedencia, su capacidad financiera. Pero asumo que en algún momento puede ser de que eso no sea suficiente y van a haber pacientes donde van a tener que comprarlo, ¿no? Hay material barato, hay material caro. O sea, no es lo mismo fracturarse el cúbito del radio que fracturarse el fémur o el acetábulo de la cadera. Bueno, hay muchas cosas más complicadas. Por ejemplo, en neurocirugía hay mucho retraso porque todos estos muchachos que llevan esos buenos bombazos, pues absorben esa capacidad de neurociro, a pesar de que tenemos varios neurocirujanos, por las emergencias. Entonces, todo eso de qué hacer en el sector salud con estas cosas que absorben nuestro presupuesto, hay elementos en donde tenemos que sentarnos como país, como población, a tomar decisiones. Y la población debe tomar medidas. Por ejemplo, el dengue. Todos los años el dengue se levanta, pero parece que la población ha ido aprendiendo a luchar contra el dengue y hemos ido bajándolo de cierta manera cada vez que hay una epidemia. Ya no se mira tanto aquella temporada por estos meses del año. Claro, pero ¿por qué la gente reacciona? Porque como arranca la vida de los niños, entonces la gente está más alerta hacia eso. Entonces ocupamos que la gente también esté alerta hacia si ando en moto, ando de manera prudente, sí, responsable. Si ando vehículo o moto, tampoco ando bajo los efectos del alcohol. O igual abandonar sus medicamentos de la presión, de azúcar, porque dice, la vecina me dijo que eso me hacía daño, equivale que me va a lo mismo, ¿no? Esto. También, también es irresponsabilidad de uno como paciente si yo dejo mis medicamentos. Sí. Yo tengo un problema en el cuello, yo tengo una hernia en el cuello. Si no me tomo mi pregabalina, voy a andar con dolor en un par de días. No puedo culpar a nadie por eso, ¿eh? Sí, entonces es mi responsabilidad como paciente también cuidar las enfermedades que ya me han dicho que tengo, que tengo que estar en mi cita cada X cantidad de tiempo. Y es bien difícil ese factor social de que el paciente también tome esa autonomía o ese mayor poder de responsabilidad de es mi vida, yo tengo que cuidar, no todo puede depender del hospital público que me va a recibir. Si yo me descompenso porque yo abandoné mis medicamentos, a propósito, no es la parte de que no los pueda pagar o que no me los puedan dar, porque ese es un asunto diferente. Pero si yo tengo mis medicamentos y no me los tomo, entonces, sí, ¿cómo responsabilizamos al hospital? Sí, las consecuencias de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto paciente se vuelve nefrópata? ¿Por qué se vuelve nefrópata? Padecer de los riñones. Sí, porque entra en diálisis, ¿verdad? Hemodiálisis. ¿Por qué? O sea, muchas de estos pacientes tienen nefropatía hipertensiva o nefropatía diabética, que es, o sea, producto de la presión y del azúcar en la sangre, como dicen en los pueblos, se dañan los riñones y terminan en diálisis. Pero 10 años antes se le dijo, no tome Coca-Cola, no coma mucho pan, no abuse del azúcar, haga ejercicio, baje de peso. Y no, por aquí entró y por aquí se... 10 años después estoy en una máquina de hemodiálisis y eso está sucediendo a nivel mundial.
O sea, no solo en Honduras. Sí. Solo que sí ha estado aumentando en Honduras. Esa es la próxima pandemia aquí. El problema es que es una de las enfermedades crónicas que más ha estado avanzando y está vinculada a otras enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes mellitus. Pero la gente tiene que tomar conciencia de que estas cosas tenemos que empezar a cambiar nuestros estilos de vida para por lo menos evitar enfermarnos menos joven. O sea, entre más viejos nos enfermemos, mejor para más tiempo, productivo, sano. Entonces, es un trinomio: personal de salud, población y el Estado, ¿verdad? El Estado invirtiendo en salud. El personal también tiene que mejorar el trato, tiene que mejorar la calidad en la que transmite la información al paciente. Porque se quejan mucho de eso. Solo me dieron esto y no me explicaron qué tengo, no me explicaron por qué voy a tomar esto. Yo no sé nada de mi enfermedad. Le preguntas al médico, yo le expliqué rápido, pero es que tengo 15, 20 esperando. No deja de tener razón. Pues, vuelve el cántaro al agua. Hay que invertir en el sistema sanitario, en aperturar centros asistenciales, que es lo que se ha estado haciendo a nivel de todo el país, para tener una red hospitalaria bastante fortalecida y con menos debilidades. El vecino de al lado, Nicaragua, tiene más de 70 hospitales. Nosotros los tenemos 32. Tenemos poblaciones, tienen el doble, casi el triple. Nosotros tenemos que tener una red hospitalaria similar para poder abordar a la población. Construir hospitales es necesario, equipar hospitales es necesario, formar más recursos humanos es necesario. Incluso el gobierno tiene el reto de poder generar polos de desarrollo en cada departamento, llevando inversión estatal o promoviendo la inversión privada también en lugares donde no ha habido inversión de ambos históricamente, haciendo que se concentre el desarrollo en ciudades como las ciudades del Valle de Sula, Tegucigalpa y algunas otras ciudades, porque es necesario que estos polos se desarrollen para que la gente no tenga que desplazarse tanto hacia ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa, porque el tiempo es oro. Y si ocupo un cardiólogo, no me voy a venir hasta San Pedro Sula haciendo de gracias a Dios. O sea, los departamentos tienen que apostar por formar su población en las áreas que las necesitan: ingenieros, abogados, médicos, especialistas. Que también es algo de lo que se queja la gente. Dice el ejemplo de que los que estudiamos en la Autónoma, dicen, estudian con los impuestos del pueblo y ya después salen y solo se van a la privada y no se vienen a los centros asistenciales públicos. Es una de las críticas de las personas. O que solo se concentran en las ciudades grandes y no quieren ir a lugares remotos. No, y es válido, ¿no? O sea, pero bueno, en el social y en el internado damos un servicio a todo dar, ¿verdad? Y extrahumano muchas veces. Que hay que cuidar esa calidad porque ha ido disminuyendo, ¿verdad? La calidad humana ha ido disminuyendo en general y salud no es una de las excepciones. Yo diría que, por ejemplo, todo aquel que invierte, la ministra lo planteaba hace un año, que todo aquel que es becado por el Estado para su posgrado, nacional o internacional, tenga el compromiso de regresar a trabajar, no de gratis, ¿no? Porque habían dicho que vamos a trabajar de gratis 2 años, no. 3 años habían dicho. Sí, que era que si aceptaban su salario beca, se tenía que quedar un par de años después. Pero trabajando con salario, ¿no? Yo no lo veo mal, yo lo veo bien. Primero porque te garantizan un trabajo. Un salario, ¿verdad? Todo inicio cuesta. 1 o 2 años que estés ya como un profesional, radiología, las áreas que cuesta más, pues bueno, el Estado garantiza un tiempo de reemplazo del recurso humano suficiente como para no quedarse desabastecido de estos especialistas. Por ejemplo, ahorita tenemos crisis con el tema de los radiólogos. El radiólogo, obviamente, no todo el radiólogo quiere trabajar en el hospital público porque devenga un salario establecido. Y el radiólogo en la privada no tiene límite con el salario, entonces le va los mucho estudiantes mejor. Que están escuchando esto, radiología es una buena especialidad para el futuro, no solo aquí. En todos los países del mundo se está volviendo una de las más populares por calidad de vida, buenos salarios y a veces pueden trabajar desde casa. Claro. Pero no quieren estar en el hospital público. Sí, o sea, no más salen y obviamente el mundo de oportunidades en este momento es mucho mejor en el privado.
asumo que va a llegar un punto donde el mercado privado se sature tanto que van a empezar a regresar al público. Asumo que la cantidad de recursos humanos que se va a ir formando va a aumentar y va a hacer que la competencia en el privado haga que los valores, los precios bajen, y esto pues los haga ver de nuevo a los hospitales públicos. Esperamos que nosotros podamos resolverlo antes con medidas como las que promueve la ministra, de que el recurso humano que se beque, que se forme, pueda prestar su trabajo, no de gratis, pagado, 1 o 2 años, para permitir que la siguiente generación también lo haga, y así pues ir reemplazando y así evitar es que no está el especialista. ¿Verdad? Con ese tema de los que están en formación, la población a veces tiene una idea errónea de qué es un médico interno, qué es un estudiante de medicina, qué es un médico en servicio social, qué es un médico residente, y todos van englobados bajo el practicante. Y yo no quiero que a mí me atienda un practicante. Ajá. Es lo que escuchamos en todos lados. ¿Se escucha eso en el Catarino? Porque el Catarino tiene muchos residentes, muchos estudiantes, tanto de la universidad privada como de la pública. ¿Cómo abordan ese tema? Bueno, el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, es el segundo hospital más grande del país. Por naturaleza de la demanda, de la necesidad de formar recursos, se ha ido convirtiendo en un hospital escuela. Ya prácticamente lo es. Somos un centro formador de recursos humanos altamente calificados en diferentes niveles, desde auxiliares de enfermería hasta especialistas. Internos, sociales, todos ellos tienen grados de conocimiento de acuerdo al tiempo que han estudiado. Y el hospital y la universidad designa responsabilidades en conjunto de acuerdo al nivel, ¿verdad? De acuerdo a la complejidad de lo que pueden hacer. O sea, no esperamos que un estudiante esté operando un apéndice. No, claro, o sea, en eso somos responsables, ¿verdad? Pero tampoco vamos a salir a hablar del reglamento interno en un medio de comunicación, porque la gente se va a dormir. Entonces, como las vestimentas muchas veces se parecen, puede la gente confundirse, ¿no? Porque a veces hay residentes que llegan con blanco, ¿no? Porque van a exponer, y el interno también anda de blanco. Los residentes son los que ya son médicos graduados y están en la especialidad, están estudiando para ser especialistas. Es correcto, entonces ya tienen médicos totalmente formados. Legalmente están capacitados para poder atender. De acuerdo a la complejidad, porque si algo hay en salud es un esquema de trabajo bien claro, en donde tú sabes hasta dónde puedes, y cuando llegas ahí dices, no, aquí yo lo que ocupo es la opinión más experta. Llamas al especialista o llamas al subespecialista. Y si hay algo en el Catarino que es una fortaleza, es el tema de que mucho recurso humano está presto a ver los casos, a enseñar, a aprender y a resolver. Y se resuelven casos incluso que no se ven en otros lados, ahí se ven. Y muchos especialistas les gusta el Catarino porque está ese sustrato, esa academia, esa oportunidad de poder ver y aprender cosas que no se ven en otros lados, ni siquiera en la privada, y ahí sí se ven. O sea, a nosotros nos llegan pacientes de la privada de que no lograron hacer un diagnóstico y tienen que llevar a hacer una videobroncoscopía, y nosotros la hacemos. O que tienen que utilizar hacer una angiografía, o que tienen que hacer estudios un poquito más profundos, ahí se hacen, ¿no? Entonces, la academia del hospital es algo que nosotros también estamos trabajando en fortalecer. Hay un comité de investigación, hay un director académico muy dispuesto a organizarse. Hemos tratado de orientar el hospital a empoderarse de ese estudiante para que el estudiante se sienta parte del hospital, respete al hospital, quiera al hospital, y también el hospital designe en qué áreas deben de estar los estudiantes de acuerdo a sus capacidades y a las mismas necesidades del hospital. Y si, digamos, porque eso es lo que a la gente le da mucho miedo, que vengan a atender un parto por primera vez y que practiquen conmigo. Pero lo que ellos no entienden es que está siendo supervisado por alguien de mayor jerarquía y conocimiento, y que no es que lo está haciendo por su cuenta, pero sí pueden haber errores. ¿Cómo se corrigen errores desde la dirección del hospital cuando un estudiante, un residente, un interno, un médico en servicio social, si comete algún error bajo supervisión de alguien de mayor conocimiento, cómo se corrige eso? Bueno, esa es una disyuntiva que hemos tenido con universidades, un reto que todavía institucionalmente ambas instituciones tenemos que ver
cómo lo vamos organizando de mejor manera. Sin embargo, el hospital tiene una posición muy clara, innegociable, con el tema de que todo el recurso humano que entre al hospital, ya sea estudiante de la universidad que sea, del programa académico que sea, tiene responsabilidades para con el hospital y sus pacientes. Y por tanto, el hospital puede tomar determinaciones con respecto al recurso humano en formación que llega al hospital a brindar determinada atención. Si lo hace bien, pues lo vamos a reconocer. Si lo hace mal, lo vamos a corregir. Y si la falta es grave, podemos reservarnos el derecho de admisión de cualquier persona que llegue a hacer cualquier tipo de práctica en el hospital, ya sea interno, ya sea residente, lo que sea. Gracias a Dios los casos son muy limitados, los casos donde se cometen errores muy delicados, pero han habido, ¿no? Han habido casos donde se tienen que tomar decisiones por comportamientos muy inapropiados, y que hemos tomado la determinación de informarle a la universidad de, en caso de repetirse, pues tener que separar al estudiante en cualquiera de sus grados del hospital. Porque es nuestro derecho como hospital a salvaguardar la vida del paciente, porque es nuestra prioridad, y no podemos tener personas que tengan prácticas incorrectas, ya sean recursos humanos del hospital o ya sea recurso humano en formación. ¿Le ha tocado llamar la atención a especialistas, jefes de enfermería, jefes de laboratorio, por haber hecho algo mal o porque están teniendo una mala conducta? ¿Ya le ha tocado reunirse con alguien para corregir cosas así? Lo hacemos de una manera muy profesional, muy educada. Primero, cuando son casos muy delicados, se escuchan todas las partes, se investiga, se procede a tener una versión bien amplia de ambas partes del conflicto o de todas las partes del conflicto. Se nombra una comisión de investigación, por ejemplo, si es maltrato, se nombra una comisión para la investigación del maltrato. Ahí hay abogados, ahí hay recursos humanos, ahí hay jefes de enfermería, ahí hay médicos especialistas, jefes del servicio. Se hace una serie de entrevistas. Si, por ejemplo, yo ando en la noche o en el día supervisando un área y veo un comportamiento inadecuado, pues trato de, en el marco del respeto y la seriedad, pues llamar al recurso humano y decirle: eso no es así, por favor corríjalo o no lo repita. Y así hemos ido, ¿verdad? Sin necesidad de gritar, sin necesidad de ofender, todo en el marco de lo legal, de lo éticamente correcto, en base a nuestra misión de poder darle al paciente lo mejor. Y no lo hacemos solo, lo hacemos acompañado del marco responsable del momento y el lugar. Jefes inmediatos, jefes de departamentos, jefes de servicios, para poderlo ir abordando, pero sí lo hemos hecho, ¿verdad? Okay. Y tenía pregunta con pacientes o casos difíciles. ¿Recuerda usted algún caso de un paciente difícil que tal vez un especialista pensaba una cosa, otro piensa otra cosa, está en debate? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos a este paciente? Y usted tiene que intervenir, o hay alguna junta para tomar una decisión y decir: vamos a hacer esto porque esto es lo que ocupa. Bueno, yo soy el director y clínicamente yo no participo. Sin embargo, muchas veces hemos tenido casos complejos que hay que abordar. Hay que aclarar algo: los especialistas del hospital son muy profesionales. Mi respeto, uno todos los días aprende mucho de ellos, y es bonito ver cómo se generan aquellos debates de cómo intervenir a un paciente, qué hacer con ese paciente. De hecho, incluso en una ocasión, con un familiar con una patología muy extraña, joven, mi familiar, y pues tuve la gracia de que me apoyaron los especialistas que tenían que ver con la alteración, y tuvimos una discusión ahí, y ellos pues lograron ponerse de acuerdo y recomendar el paso a paso que hacer. Al día de hoy todavía se está en proceso de resolverle a mi familiar, primero Dios se logre. Pero ese es el pan de todos los días cuando llega un caso complejo. Claro. No son decisiones abruptas, no son decisiones a la ligera. Los especialistas del Hospital Mario Catarino Rivas son muy expertos en muchas áreas, y lo que no se discute entre todos y se logra buscar una solución pues consensuada. Y lo más
adecuado posible, de acuerdo a nuestras posibilidades como hospital, y si no, se busca referir a un nivel más complejo como... Bueno, tengo una pregunta. Si el catarino necesita referir a un paciente... Somos la última línea en muchas cosas. Exacto. Somos la última línea en muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que, por ejemplo, el Instituto Cardiopulmonar resuelve, ¿no? Tegucigalpa. O el Hospital María, un hospital de especialidad y subespecialidades pediátricas. Sin embargo, el Hospital Mario Catarino Rivas resuelve mucho de lo que allá se resuelve. Claro. ¿Verdad? Pero en algunas ocasiones, muy raras, yo creo que no superamos ni las 100 referencias al año hacia hospitales de mayor complejidad. Comparado a la cantidad de pacientes que le Con lo llegan, que recibo, es bastante... No, es poquito. no llega ni al 5% de lo que... Sí hay casos que usted piensa, viéndolo en retrospectiva, de, pucha, pudimos haber hecho esto mejor, o teníamos lo necesario y tal vez no se detectó a tiempo, no se hizo tal cosa, falló un tratamiento. ¿Se mira eso frecuentemente? Bueno, ese ya pertenece a algo al área clínica. Probablemente se analice situaciones como si hubiéramos tenido la terapia nueva, este paciente no se hubiera complicado. Pero la terapia salió el año pasado, por ejemplo. Se trabaja con lo que se tiene. O no ha existido en Honduras esto. O muchas veces es, si el paciente hubiera venido más temprano, probablemente el desenlace hubiera sido mejor. Eso pasa con los infartos, sí, tanto cerebrales como cardíacos. Si llega 24 horas después, es poco o nada lo que se puede hacer. Si llega en las primeras 6 horas, se puede hacer algo, ¿no? Entonces es similar, muchas veces eso pasa. Pero hay algo que sí es duro en el hospital, que como llegan casos de todo tipo, y llegan casos muy duros, frecuentemente, entonces el recurso humano va generando una especie de coraza, ¿no? Que vuelve un poco menos sensible, que hay que estarla rompiendo para volver a volverse sensible ante algunas situaciones específicas de los pacientes. Porque un riesgo en el área de la salud, tú lo sabes, es que se puede ir perdiendo la sensibilidad. Y eso no solo pasa en Honduras, eso pasa en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo, por la cantidad de cosas a las que somos sometidos. Y lo otro es que somos seres humanos también, tenemos emociones. Y muchas veces nuestro recurso humano absorbe los problemas, sí, y los casos poco a poco va produciendo un daño psicológico lento, pero cargado en el recurso humano. ¿Ha habido alguna vez algún caso, algún paciente que le han comentado que se ha tenido que reunir alguna junta para tomar decisiones que le haya marcado mucho a usted, que recuerde en este último año y medio, 2 años en el Catarino? Bueno, hace poco una familia perdió su madre en un incendio en Progreso. Y entrando yo al hospital y estaban esperando en la morgue que se le entregara. Lamentablemente habían perdido todo, no tenían ni siquiera documentos cómo reclamar a su madre. Y pudimos, gracias a Dios y al apoyo del Registro Nacional de las Personas, conseguir documentos de una de ellas, así poder ayudarle. Hay muchos casos de pacientes y sus familiares de uno ve el dolor y uno trata de hacerse el fuerte, ¿verdad? Porque uno tiene que seguir abordando, pero con los niños hay situaciones bastante duras, bastante duras, y lo ponen un poco aguadito a uno, como dicen. Sobre todo cuando yo entro por la morgue y a veces cuando veo padres con ataúdes pequeños y sus niños ahí, digo, aquí se viven situaciones duras. Uno quisiera salvarlos a todos, pero bueno, hay algunas situaciones que no se puede o no se pudo. Y eso sí lo afecta a uno. De repente ya el día es diferente. Pero son realidades en los hospitales. Y con eso, bueno, la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer ha hecho muchos cambios, mucha inversión en hospitales públicos y eso. Vi que acaban de renovar la sala, tocando el tema de pediatría y casos difíciles, que acaban de renovar la sala en el Catarino, ¿cierto? Sí, se trabaja en conjunto con la Fundación, un gran papel el de la Fundación en la identificación de los pacientitos. Obviamente la cantidad de niños con cáncer versus la cantidad de adultos con cáncer es bastante diferente, es mucho menor,
Sin embargo, abordándolo a tiempo, el cáncer en los niños tiene un mejor pronóstico. Hace poco sostuvimos una reunión con los líderes de la fundación. Estamos en planes de poder reforzar el esfuerzo en conjunto, de mejorar las diferentes áreas. El servicio es del hospital, ¿verdad? El servicio de hemato-oncología pediátrica la pone el hospital. Muchas de las terapias también las pone el hospital. O sea, no es algo independiente de la fundación, es del Catarino. No, es del hospital. Wow. Y donde está la fundación en otros hospitales también, ¿verdad? Hay una relación, hay un convenio con la Secretaría de Salud en donde se trabaja en conjunto, hay una inversión directa de la Secretaría en la fundación, pero también la fundación cumple un rol de gestión de recursos, de mejora de la calidad, de apoyo con recursos humanos en algunos puntos específicos, de complementariedad en algunas terapias cuando no se tienen a la mano en los hospitales o no corresponden a terapias que los hospitales tienen por ser de poco uso, porque son nuevas. Entonces la fundación las consigue, invierte en el pacientito, está muy de cerca con los padres. Entonces es un trabajo en conjunto muy importante. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad, que es la hospitalización, el espacio físico, el recurso humano, corresponde al hospital. Podríamos decir que gracias a ese trabajo en conjunto y el esfuerzo de la fundación, el espacio se ha ido mejorando poco a poco y parece otro mundo, ¿no? O sea, entras a esas salas y ves todo bonito, pero vas a la sala de cirugía y ves aquello tétrico, ¿no? Obviamente el volumen ahí es muchísimo menor que lo que ves. Sí. Ves un montón de pacientes en cirugía hospitalizados allá. Pero un trabajo muy bonito con la fundación. Hemos estado tratando de poner un poquito más de presencia hospitalaria en la inversión en estas salas para que la fundación pueda invertir en otras cosas que nosotros de repente por temas burocráticos no. Claro. Y queremos aprovechar ese ponernos de acuerdo en potencializar lo que yo sí puedo y lo que tú no puedes, pero lo que yo sí puedo lo voy a hacer, para lo que yo no puedo tú me ayudes de alguna forma a hacerlo, ¿no? Y con el tema de formación o de tener todas las especialidades, por ejemplo, en San Pedro Sula no está para formar a la especialidad de ortopedia. Solo un ejemplo. En Tegucigalpa sí. ¿Hay planes en el futuro de abrir más especialidades que se puedan formar dentro del Catarino? Cosas que no hay ahorita. Sí, varias. Hemos estado en pláticas bastante formales con la universidad para que en el 2027 se abran ya algunas especialidades que están en Tegucigalpa y que van a venir a San Pedro Sula. Sé que la universidad tiene toda la intención de hacerlo y está trabajando fuertemente en eso. Y nosotros como hospital definitivamente estamos en pro de podernos sumar a ese esfuerzo. Entonces, dentro de ella viene ortopedia, viene cirugía pediátrica, viene patología, que es una de las áreas de las que yo me enorgullezco en el hospital. El laboratorio de patología del hospital es uno de los mejores laboratorios de todo el noroccidente. Contamos con 4 patólogos, 2 patólogos, un citopatólogo y un patólogo oncólogo. Nosotros damos resultados de biopsias en 5 días. Nosotros hacemos biopsias transoperatorias, cosas que no se hacían ahora, nosotros las estamos haciendo. Y para que la gente sepa, una biopsia transoperatoria es, lo tienen abierto en el quirófano, toman un pedacito de tejido, baja a patología, se corre la muestra y según el resultado se toma la decisión de hacer algo específico en la cirugía, si se tiene que quitar todo, por ejemplo, o no. Correcto. Que eso los márgenes, ¿verdad? Y eso uno lo lee y uno piensa esto solo en Estados Unidos se hace. No, lo hacemos nosotros aquí en el hospital. De hecho, ya vamos a reanudar el programa de cirugía cardíaca, que ya hicimos la primera. ¿Y qué hace un programa de cirugía cardíaca? ¿Qué se podría ofrecer en el Catarino? Recambios valvulares, correcciones de malformaciones. No soy muy experto en eso, pero mi amigo el doctor Orellana, que es nuestro cirujano cardiovascular ahí, que fue quien junto con el doctor Zúñiga y el equipo ahí, que el doctor Zúñiga es un jubilado del hospital, pero le tiene mucho cariño al hospital, se ha puesto a la disposición del hospital para que podamos avanzar con este programa y darle la oportunidad a las personas de que necesitan una cirugía cardíaca. Poco a poco tenemos más de 300 personas identificadas y planificamos que por lo menos este año vamos a hacer unas 10 cirugías más. Y eso, me imagino que esas 300 es no tomando en cuenta que
cuando en las demás ciudades nos demos cuenta que el catarino ya está haciendo eso, van a empezar las referencias en ristra. Es correcto, porque ya hay un servicio, ya se procede a la identificación. Porque ahorita todos van a Tegucigalpa referidos. O definitivamente se le dice al paciente cuidados en casa o cuidados mínimos o con algunos medicamentos para más o menos mantenerlo. Entonces, son cosas de las que como hospital nosotros nos sentimos felices porque de cierta manera se están dando los primeros pasos hacia tener un hospital mucho mejor. Con la construcción del hospital de trauma vamos a tener la mayor capacidad de dirigir esos recursos del trauma específicamente en este tipo de programa, ¿no? Y fortalecer áreas académicas para ir abriendo especialidades, o si no se pueden abrir sus especialidades, que nuestros especialistas, nuestros residentes puedan formarse de manera más profunda en algunas áreas que antes no, porque no estaba. Porque no estaba. Bueno, con ese tema de las emergencias, uno lo mira, en mi internado recuerdo, llega un paciente de emergencia, está apenas con un poquito de latido cardíaco, está respirando como en agonía y en las últimas, cae en paro en la emergencia, su corazón se detiene. ¿Quiénes vamos? Los estudiantes. Fuimos los internos que fuimos y en ese momento no había ningún especialista ahí. Y cuando cruza tal vez alguien de mayor experiencia o de jerarquía, porque tal vez nosotros no teníamos la formación en esa emergencia, nosotros, doctor, ¿alguien puede venir a ayudarnos? Y tal vez dicen, no me siento cómodo con esto. Tal vez alguien ya graduado, especialista y eso. Y vemos que nuestra formación, tal vez ahora es un poco diferente, pero nuestra formación en salud no nos preparan para atender gente que cae en una emergencia, que se está asfixiando, que tiene algo en la garganta, que se le para el corazón. Ni en el hospital hay equipos formados para ir, ni antes de llegar al hospital la gente está preparado, paramédicos o enfermería, no sé. ¿Cómo se aborda eso en el catarino? Bueno, es una realidad triste del sistema sanitario y del recurso humano del sistema sanitario. No de ahorita, va. Desde que empezamos a formar hemos dejado la libertad al recurso humano de enfocarse en las áreas que quiere. Yo soy médico general y me gusta ortopedia. A mí háblenme de ortopedia. No me hablen de partos. No me hablen de partos. Pero pasa por un tema legal también ahí que hay que ponerle mucha atención y que la academia debe formular acciones y reglamentos que permitan garantizar un conocimiento homogéneo para que eso que estás mencionando no se dé, o sea, que la gente pueda tener una respuesta aunque sea mínima ante ciertas situaciones. Yo no soy partidario que los sociales digan, es que yo quiero ser hematólogo y solo mándenme hematología porque allá es donde yo quiero aprender. No es correcto. Simple y sencillamente no es correcto porque todavía estás en formación. Vas a recibir un título de médico general. Los sociales son los que están en su último año, octavo año de medicina. Que va a cambiar la carrera. Sí, eso lo están cambiando. De 7 años, ¿no? Pero cuando te den tu título, vas a ser médico general y tu peritaje tiene que tener conocimiento general de todas las áreas. O sea, no puedes omitir ninguna área. Tienes que, por lo menos, tener el conocimiento general de todas las áreas generales. Ya cuando seas tu especialista, pues tú vas a ser especialista. Me hago ortopeda, dejo el estetoscopio de lado y ya. Pero imagínate en una emergencia sanitaria en donde a los ginecólogos les toque por un evento catastrófico tener que ayudar a contener sangrados. Un evento catastrófico es, se da vuelta a un bus, hay un lugar con quemados, tiroteo, que llega masivamente personas al hospital. Al hospital, o sea, todos, de cierta manera, aprendimos a detener un sangrado, a cerrar una herida, a dar RCP, estabilizar a un paciente. Bueno, deberíamos. A dar RCP, en teoría, que volviendo a la pregunta que hacía, por eso nosotros tenemos que tener, tomar acciones que permitan, primero, mantener al recurso humano capacitado en este tipo de cosas. Ya el hospital ha estado haciendo acciones que permiten avanzar hacia eso. Y está CEMA, que es el Centro de Entrenamiento Médico Avanzado, pero ellos se han estado moviendo a varias ciudades dependiendo de dónde haya la necesidad. Que me ha gustado mucho esa flexibilidad. Por ejemplo, yo entrené mi BLS con CEMA, fue aquí en San Pedro Sula, pero sé que también se mueven a otros lugares. Por lo que usted dice,
para que no solo el que esté en el Catarino sepa hacerlo, para que no solo el que esté en el hospital escuela sepa hacerlo. O si yo soy maestro de una escuela y un niño entra en paro en la escuela, ¿cómo lo voy a reconocer yo? Claro, bueno, pero el maestro no está obligado a saber esas cosas. En otros países, si mal no me equivoco, Estados Unidos también, tienen programas de acreditación. Aunque ya tú eres un profesional, cada cierto tiempo tienes que volver a hacer un examen para ver si estás actualizado, si estás manejando bien las cosas y si puedes seguir trabajando. Yo creo que el colegio médico tiene como una tarea de poder invertir tiempo y esfuerzo en poder mejorar eso en nuestro gremio, ¿no? Para que podamos implementar certificaciones constantes. Claro. Porque eso viene a mejorar nuestra calidad, nuestro prestigio como profesionales y también nuestras capacidades de poder accionar en los momentos más críticos. Cuando yo me entrené en soporte vital avanzado, que ya es bien avanzado en ambiente hospitalario realmente, yo lo hice en Londres porque andaba de viaje ahí, ya, otros temas académicos para otro video. Y mis compañeros de curso solo éramos 2 médicos generales, los demás eran residentes, especialistas, cardiólogos, pediatras, gente que necesitaba recertificarse, y eso me cambió un poco el chip. Y es, ¿por qué esta persona que lleva años siendo cardiólogo ocupa volver a sacar su certificado? En la cúspide del conocimiento. En la cúspide del conocimiento de problemas cardíacos tiene que volver a saber RCP avanzado. ¿Por qué tiene que obtener su licencia otra vez? Y me encantó eso, que ellos tienen que estar en constante retroalimentación para saber que siguen actualizados, que no por ser intensivista o anestesiólogo garantiza que yo estoy al 100 con las nuevas actualizaciones de cambios, no solo el estudiante. Bueno, es que la medicina en todas sus áreas es cambiante, ¿verdad? Y es una de las áreas donde más se investiga y esta investigación genera cambios. Entonces, cada cierto tiempo uno debe actualizarse porque hay cambios que se han ido dando. Y no quedarse desfasado independientemente si tengo 20 o 30 años de experiencia laborando. Estos mecanismos que los gobiernos en otros países aplican, buscan pues garantizar la calidad del conocimiento de los profesionales y asimismo salvaguardar la calidad de atención hacia el paciente. Entonces es un paso que el país tiene que dar. Probablemente el Colegio Médico tiene que impulsar con la Secretaría de Salud. Regular un poquito más. Y yo creo que son temas que deben de estar en mesas de trabajo hacia el futuro de la salud hondureña. Doctor, para cerrar, un mensaje para las personas que miran esto, población general, estudiantes, médicos. Un último mensaje sobre el Mario Catarino Rivas. Bueno, el Mario Catarino Rivas, yo no me formé ahí, pero desde que estoy ahí tiene algo que le hace a uno ponerle un gran amor a la institución, a sus paredes, a sus instalaciones, aunque sufren mucho por su deterioro, pero uno termina amando el hospital. Y yo creo que el cuidar, el amar, el querer, el potenciar, el apoyar al hospital es tarea de todos y todas, ¿no? Hay mucha organización, hay mucho ciudadano que apoya al hospital silenciosamente, tras bambalinas, llegan con donaciones, apoyan con sus conocimientos, donan cosas y están ahí apoyando. Y el gobierno obviamente que ha hecho un gran trabajo en la inversión histórica que la presidenta ha hecho en el hospital y que la vamos a seguir haciendo de cierta manera para ir avanzando. El mensaje pues a todos los que nos ven en este programa, gracias por la invitación de nuevo, que me siento muy satisfecho. Cuidemos al hospital, o sea, cuidémoslo, amemos al hospital, cuidemos sus baños, sus paredes, su mobiliario para que dure un poco más. Exijamos que las autoridades, independientemente de los gobiernos, inviertan en nuestros hospitales. Apoyemos al recurso humano. Lleguemos a apoyarlos, a comprender las situaciones de dificultad, pero también al recurso humano, pedirle que quiera el hospital, que ame al hospital, que lo cuide, que trate siempre, a pesar de las dificultades y del cansancio, pueda siempre dar lo mejor hacia el paciente, que no tiene culpa de los dolores que tiene ni de los problemas que hay en el hospital, pero que acude por una solución. El Hospital Nacional Mario Catarino Rivas es el hospital de todos y ahí está para salvarnos la vida, y esperemos que sigamos salvando más vidas de las que perdemos.
Agradecemos al doctor Gabriel Paredes Gracias, por Javier. acompañarnos y ya escucharon todos, no hay que tener miedo de ir a los hospitales públicos, hay que confiar en nuestros hospitales, es del pueblo, para el pueblo, e incluso nosotros como médicos realmente nadie estudia, como decíamos al inicio, nadie estudia medicina para tratar mal a los pacientes. Hay momentos de cansancio, hay momentos de estrés, la situación es tensa, pero se hace lo que se puede con los recursos que se tiene y se intenta ayudar a todos. Así que ya saben, pueden llegar al Hospital Mario Catarino Rivas. Agradecemos nuevamente al doctor por contestar nuestras preguntas y nos vemos en un próximo episodio de Minuto Crítico. Hasta la próxima.